Hola, bienvenidos a tu podcast Ahora Yo Sé, el primer podcast legal en Guatemala, como siempre, trayendo temas de interés. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, que es el secuestro. Y para ello, como siempre, traemos a un experto, al fiscal licenciado Sebastián de Paz, fiscal del área de secuestros en el Ministerio Público. Buenas noches, Sebas, es un gusto tenerte acá. Hola, Charlie, mucho gusto saludarte. Pues a mí me gustaría que empecemos hablando para que nuestros oyentes y la gente que nos está viendo entienda qué es el secuestro. Bueno, Lick, la verdad es que es muy importante porque realmente el delito de secuestro es un delito complejo. Sin embargo, también es catalogado como uno de los más graves en nuestro Código Penal. Básicamente, el delito de secuestro es esa privación de libertad en donde a una persona, pues a cambio de una condición, se le viola su derecho de locomoción y pues en este caso se le acondiciona para poder, a los familiares de estas personas, para poder obtener esa liberación a cambio de un canje, un rescate, un pago de una cantidad de dinero. Excelente definición, Lick. ¿Y por qué crees que es importante hablar de secuestro en Guatemala? Realmente es bastante importante, Lick, porque fíjate que en Guatemala realmente hoy en día el delito de secuestro ha disminuido a diferencia de otros años. Sin embargo, todavía esa incidencia del secuestro se sigue dando y es necesario darle a conocer a la población cómo hay que actuar, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que evitar al momento que en este caso, se nos presente un delito de secuestro, ya sea a un familiar o a un conocido, o realmente nuestra función desde el Ministerio Público, cómo actuar y darle a conocer a la población qué es lo que se debe hacer. Hablas de la evolución del secuestro. ¿Cómo ha evolucionado el secuestro aquí en Guatemala en estos últimos años? Realmente el pique del secuestro en el año 2000 al 2010 existió un incremento realmente en este tipo penal. Incluso hubieron reformas que dieron a conocerse por parte del Congreso de la República en virtud de que ese incremento de los secuestros, incluso express, se estaba incrementando de manera alta. De esa cuenta, en el año 2010 existió esa reforma aproximadamente donde se daba a conocer ese secuestro express. A lo largo de los años y el paso del tiempo, pues ha disminuido. Sin embargo, como te he comentado, ese delito y ese fenómeno criminal todavía persiste. Cuando nos hablas de secuestro express, ¿a qué te referís? Sí, en efecto, el tipo penal de secuestro express no está tipificado en el Código Penal. Sin embargo, es una metodología donde se da, en este caso, a una persona se le priva cuando es utilizado, en este caso, un servicio de taxi, InDriver, Uber o todas esas plataformas de transporte que actualmente tenemos en el país. Es donde se lo llevan por un transcurso de tiempo, independientemente de cuánto dure esa privación, para hacer retiros en cajeros, llevarlo a un banco a hacer un retiro bancario y obviamente luego de hacer esa entrega, pues lo dejan en libertad. Ese es el secuestro expreso hoy en día. Básicamente, en un secuestro express es cuando a una persona, como dice el licenciado acá, lo secuestran momentáneamente. Y ahora con tantas aplicaciones que hay para poder transportarse, que antes pues se recuerdan ustedes que solo los taxis blancos y los taxis amarillos. Ahora existe un montón de plataformas a las cuales nosotros debemos de tener mucho cuidado y usar las plataformas que nos den más confianza o que sean más seguras, porque hay algunas que sí muestran la foto del piloto, la placa del vehículo y hasta uno puede compartir el viaje. Así que hay que tener mucho cuidado para no ser víctima de algún secuestro express. Hablando de bandas, porque obviamente cuando hablamos de secuestro, definitivamente son bandas las que operan. ¿Cómo operan esas bandas de secuestradores? ¿Cuál es su modus operandi? Fíjate, Lee, que el delito de secuestro, la doctrina, incluso por la naturaleza del tipo penal, es multifuncional. Esa cuenta se ha podido establecer en modus operandi de estas estructuras, tanto en el tema de interceptación, negociación, exigencias dinerarias, vigilancia, incluso el cuidado o la alimentación de las víctimas. Es decir, este tipo penal distingue bastantes roles dentro de una privación de libertad de una persona. Y es así donde esas estructuras, al momento de dar una perfilación a una víctima potencial, es donde cometen esta fechoría y así es como van operando estas bandas. ¿Cómo ellos seleccionan a sus víctimas? ¿De qué forma? Sí, dentro de las estadísticas hemos tenido que a veces este tipo penal ocurre siempre en el ámbito más cerrado dentro de la potencial víctima. Por ejemplo, incluso personas que trabajan
dentro del ámbito doméstico, a veces incluso hasta la propia familia. Hemos tenido recientemente, en el año 2023, una sentencia de 25 años en contra de una persona de sexo femenino, donde fue la parte intelectual para poder secuestrar a su propio abuelo. Entonces, hemos tenido esas estadísticas y esas visorías para establecer que dentro del mismo núcleo más cercano es donde se comete este tipo de crímenes. Yo hace unas semanas, por ahí vi en los noticieros, que me imagino que te enteraste porque es de tu fiscalía, que una persona de sexo femenino, estaba pidiendo rescate por ella misma, pero se lo estaba pidiendo a la pareja. ¿Cómo se dio ese caso? ¿Nos podrías contar un poco? Claro que sí. Fíjate, Lee, que dentro del delito de secuestro existen diversos tipos de secuestros. Entre ellos es el más común, que es el extorsivo. Pero también, como te comentaba, no está regulado el autosecuestro. Sin embargo, en efecto, tuvimos el caso de una persona, pues, simula estar secuestrada y de forma encubierta exige una cantidad dineraria aparentando que está en peligro, que está privada de libertad. Ahí se tipifican otros delitos como lo es la simulación de delito y la extorsión. Pero ojo, para los que nos están viendo y son esposos, muchos dirían por ahí: "Ah, yo le pago para que no me la regresen". No, no es así. Mira, a mí me gustaría también que explicaras cómo actúa el Ministerio Público ante una denuncia de un secuestro. ¿Qué es lo primero que hace el Ministerio Público? Porque fíjate que a veces nuestra población, y lo he dicho yo en otros episodios, no está acostumbrada a la denuncia. Y obviamente el Ministerio Público no va a poder actuar si usted no denuncia, pero para que la gente sepa cómo operan ustedes al momento de una denuncia de un secuestro. Perfecto, Lick. Sí, yo invito a la población, en principio, a confiar en las autoridades. Es importante interponer la denuncia para que nosotros tengamos ese campo de operación al momento de tener conocimiento de esa noticia criminal de un secuestro. Importante porque al momento de que nosotros tenemos ese conocimiento de esa denuncia, iniciamos con los actos protocolarios, poner de conocimiento del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil, a efecto en puedan indagar un poquito sobre cómo está la situación y establecer si estamos frente o no a un secuestro real. Al momento de tener ya los indicios suficientes para considerar que sí es un secuestro, ya iniciamos con la parte de asesoría a la familia de forma personalizada. El Comando Antisecuestros, especialistas en la materia, pues inician con esa negociación a poder, en este caso, pues informar a la familia qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no se debe hacer. De esa cuenta, posteriormente, nosotros como Ministerio Público empezamos a recabar los indicios como las tomas de declaraciones testimoniales de las, en este caso, de los portavoces familiares o de las víctimas colaterales, que por lo general son las familias que empiezan a recibir esas exigencias dinerarias. Y posteriormente iniciamos a hacer pues diligencias de investigación científica para poder obtener nosotros más información e indagar de dónde podría, en este caso, provenir este tipo penal. Posteriormente, ya cuando se logra tener una negociación activa con parte de los victimarios, se trata de establecer y de tener un flujo económico que la familia tenga para poder ofrecer. Porque si no tenemos dinero, realmente ahí se nos complica un poquito el asunto, porque realmente el secuestro lo que exige es el dinero. Entonces, iniciamos a verificar cuánta capacidad económica para poder contraofertar contra los victimarios y así lograr obtener algunos puntos de donde se podría tener en este caso a la víctima privada de libertad. Definitivamente la denuncia es importante, porque si ustedes no se enteran, obviamente no van a poder actuar. Más o menos, ¿cuántos secuestros ustedes atienden al mes? Bueno, más o menos te comento, actualmente la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público, aparte de conocer secuestros, también vemos personas desaparecidas. Entonces, se ha incrementado incluso, te comento, más denuncias de personas desaparecidas que de secuestro. Sin embargo, más o menos vamos recibiendo alrededor de unas 10 denuncias mensuales por temas de secuestro, donde se ha determinado que son secuestros reales. Aparte, tenemos otro tipo de denuncias donde se ha establecido que no es un secuestro real y entonces nosotros al momento de establecer que no estamos ante un delito de secuestro, procedemos a, ya con las justificaciones y las fundamentaciones serias, a poder desestimar este tipo de denuncias. Y pues el incremento de personas desaparecidas que hoy en día es bastante común. Excelente. ¿Qué unidades especializadas trabajan cuando tienen un caso de estos de secuestro? Sí, en efecto, con la Fiscalía contra Secuestros, pues trabaja el Comando Antisecuestros, que es parte de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil. Y asimismo también tenemos otras unidades que trabajan con nosotros, específicamente la Dirección de Análisis Criminal, que es una parte fundamental también con los fiscales del Ministerio Público a trabajar con nosotros, porque ellos empiezan a materializar con parte de la información que se recabe un modus operandi. Y pues específicamente la Fiscalía contra Secuestros con
personal fiscal capacitado para ese tipo de ilícitos penales. ¿Qué recomendación le darías a la población? Obviamente, los que tenemos hijos siempre tenemos esa pena, ¿verdad? Y aquí en Guatemala es muy común decir, si salís, que te acompañe tal, porque no tenemos esa certeza de que sea seguro nuestro país. Pero, ¿qué recomendaciones les podrías dar a los padres para evitar un secuestro? Obviamente, eh, tal vez no para evitarlo, no que las precauciones que deben de tomar con sus hijos. ¿Qué recomendación le Claro, darías? sí, pues realmente uno de los consejos que yo le podría brindar a la población es, en principio, estar bajo perfil. No publicar tantas situaciones o el lujo que podríamos tener algunas personas en redes sociales, cambiar rutinas, direcciones, por ejemplo, si vamos de un punto A a un punto B, elegir bastantes rutas, estar siempre atentos, bien en este caso comunicados con los familiares, porque realmente uno no sale a la calle esperando ser secuestrado. Entonces, realmente estas estructuras, al momento de poder empezar a perfilar a las víctimas potenciales, empiezan a ver movimientos, direcciones donde suelen, en este caso, pues concurrir, ¿verdad? Centros de estudio, de trabajo, y así es donde empiezan, en este caso, a captar esa información por parte de los victimarios. Excelente. Y realmente ahora hay tantas herramientas para poder controlar a nuestros familiares, pues, obviamente, ¿ves? No para controlar a la esposa, no que para la seguridad. Y pues se han dado ahora que venden unas pastillitas así que sirven para localizar el tema de los teléfonos, aplicaciones, ¿verdad? Y lo que decías es bien interesante, el tema de las redes sociales. Y aparte, pues hace poco también tuvimos un tema muy sonado, el de Farruko Pop, que él estaba desaparecido. Y obviamente a él lo contactaron, según yo vi el caso, y creo que ustedes vieron una parte, ¿verdad? Porque él había sido contactado por redes sociales, ¿verdad? ¿Nos Sí, podías contar? sí, en efecto, Lick, pues esta persona, eh, realmente como él prestaba en este caso algún tipo de servicio, ¿verdad? De cantante, fue localizado por personas para poder brindar un show. Entonces, fue localizado por una red social y posteriormente, pues, es privado de su libertad. Fiscalía contra Secuestros tuvo la oportunidad de poder iniciar con la investigación por parte de la denuncia de los familiares. Se logró dar con el cadáver de esta persona y posteriormente pues establecer que realmente el hecho iba con otro fin. Ya fue trasladado a otra fiscalía que está conociendo en este caso Fiscalía contra Delitos de la Vida. O sea que cuando ustedes reciben un caso y obviamente ya ustedes determinan que no es un secuestro, ya pues participa otra fiscalía. En este caso, principalmente, déjame comentarte que todo inició por la desaparición de Farruko. Ajá. Entonces, por el tema de ser persona desaparecida, nosotros tuvimos conocimiento al inicio. Posteriormente, nunca existió una exigencia dineraria. De esa cuenta, a nosotros se nos encargó la búsqueda y localización de la persona y al momento de tener conocimiento por medio de las diligencias de investigación técnico-científicas, se logró ubicar con el cadáver. Ya posteriormente, esa era nuestra tarea, ¿verdad? Dar con el paradero del cuerpo de la víctima y ya es posteriormente donde nosotros evaluamos qué tipo de delitos y pues como era en este caso el fallecimiento eh, con violencia, pues fue trasladado a esta fiscalía en específico. ¿Cuáles son los avances principales que consideras que ha tenido ustedes han tenido con la lucha de este delito? Sí, es importante darle a conocer a la población que en el año 2023 uno de los avances fue la creación de un equipo multidisciplinario, donde está en este caso conociendo delitos de secuestro express. De esa cuenta, por parte de la Fiscalía Regional del Ministerio Público, se creó este equipo multidisciplinario porque se estaba conociendo la incidencia de agresiones sexuales y secuestros express en contra de personas. De esa cuenta se conformó un equipo con personal de la Fiscalía de la Mujer, Crimen Organizado y Fiscalía contra Secuestros. Yo la vez pasada escuché también que existía una banda que operaba en la Roosevelt, donde era el tema de los secuestros express. ¿Esa banda al final fue sentenciada? Sí, esa fue sentenciada, en este caso, por parte de la Fiscalía contra Secuestros en su momento. Se logró individualizar a las personas que estaban cometiendo este tipo de flagelo y, en efecto, se logró perfilar por medio también de las diligencias de poder perfilar qué vehículos se transitaban y cuál era la incidencia, porque existían esas coincidencias entre placas, tipos de vehículo, colores de vehículo. De esa cuenta se logró establecer las rutas y las posiciones de estos vehículos para poder determinar quiénes eran las personas que estaban conduciendo en este caso, este tipo de taxis piratas, como se le conoce coloquialmente aquí en Guatemala. Y así se fue, en este caso, perfilando y se logró con la captura y sentencia de estas personas.
Acá a nosotros no nos gusta criticar al final los recursos o cómo actúa el Estado, pero realmente también esto sucede porque no tenemos un buen sistema de transporte y los guatemaltecos tienen que recurrir a lo que hay, ¿verdad? Entonces, por eso sucede esto. Pero a mí me gustaría que nos explicaras para que la gente vaya comprendiendo cómo es que actúan ustedes. Llega la denuncia con ustedes y obviamente les dan a ustedes la atención debida, pero ¿hasta qué momento el Ministerio Público y la Fiscalía Antisecuestros deja el caso? ¿Hasta qué momento es que finaliza el trabajo de ustedes? Bueno, al momento de nosotros determinar que en efecto es un delito de secuestro el que se está cometiendo, establecer que es un secuestro real, nosotros logramos, en este caso, por medio de estas diligencias de investigación, perfilar a los involucrados, solicitar las órdenes de aprehensión y posteriormente iniciar la investigación correspondiente. Entre ellas están las activaciones de antenas, ubicación de perfil, en este caso información de aparatos telefónicos, declaraciones testimoniales de las partes involucradas y posteriormente nosotros pues ya procedemos a iniciar con todo un proceso, ¿verdad? Como lo establece en este caso la fase de investigación, posteriormente establecer una acusación correspondiente hasta lograr una sentencia y que se ejecute la misma. Obviamente ustedes acompañan a la víctima durante todo el proceso. Sí, nosotros en representación de las víctimas eh, las acompañamos y pues en este caso pues velamos por ese derecho de las víctimas, poder restituirles ese derecho y poder hacer justicia de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal. Y cuando hay niños involucrados en secuestro, ¿la pena es más fuerte o es la misma pena? Pues realmente la pena que comprende el artículo 201 del Código Penal, dependiendo qué tipo de incidencia hay, porque como te comentaba, por las reformas existió una incidencia de los secuestros express, también del grado de participación, si son autores o son en este caso los encubridores. Cuando son los encubridores es una pena menor en este caso a los autores del delito de secuestro, pero realmente eh, ahí es donde se configura esa pena, de 25 años a 50 años. ¿Cuál ha sido tu sentencia más grande en cuanto a penas? Bueno, la sentencia más grande que he tenido fue en un tribunal, si no mal recuerdo, el Tribunal Sexto de Sentencia Penal, donde se logró, en este caso, la sentencia a más de 300 años, porque se hizo pues justicia en contra de una banda que operó con el secuestro de un grupo de trabajadores de una ONG. Eran más o menos más de 10 trabajadores a quienes se les privó su libertad. Obviamente ahí existió otro tipo penal, como fue el robo agravado, pero las incidencias de cómo sucedieron los hechos fueron amarrados, incluso les taparon la boca, puestos de pies y cabeza, ¿verdad? Amarrados. Entonces realmente sí fue bastante duro. Hubo una tortura ahí. Sí, existió un tipo de tortura y pues el daño psicológico, que es muy importante, ¿verdad? Porque realmente ahí es donde también se configura este tipo penal, daño psicológico, material y psíquico, por parte de las víctimas. ¿Qué instituciones se adhieren ahí con ustedes ya cuando está el caso conformado? eh, para ver este tema, el daño psicológico y ver temas de víctima y todo eso. Claro. Pues sí, en efecto, las instituciones como el INASIF es importante, clave para nosotros, es una de las primeras diligencias que nosotros como fiscales debemos de hacer, solicitar un examen psicológico a la víctima para establecer un daño psicológico como tal, daños postraumáticos al hecho o bien las secuelas que pudieran en el futuro, por medio de este hecho, adquirir las víctimas, ¿verdad? Entonces es importante el INASIF, una institución bien fundamental para trabajar con nosotros. Muy bien, Lick. ¿Podrías decirnos cómo debería actuar una familia ante un secuestro? ¿Qué es lo primero que debería de hacer al momento de que reciba una llamada? Obviamente se dan cuenta que se desaparece el familiar y ya empiezan a dudar y qué pasaría, pero cuando reciben la llamada y ya piden la cantidad de dinero, ¿qué consejo les podrías dar a alguien que esté pasando eso? Yo te agradezco mucho, Lick, esa pregunta y este espacio también porque es importante que la población esté enterada. Al momento de que nosotros tengamos conocimiento, ya sea de una persona desaparecida o bien que se tenga certeza de que la persona esté secuestrada, es importante no publicar nada en las redes sociales. Por ejemplo, hemos tenido casos donde los familiares colocan eh, post en las redes sociales con la fotografía de la víctima y con números telefónicos. Y a raíz de eso inician las exigencias dinerarias a cambio de supuesta información. Y ahí es donde se configura el tipo de secuestrador, que es en este caso el oportunista o el imitador. Entonces es importante que la población interponga la denuncia, no divulgue ninguna información en las redes sociales
y en este caso, pues, que atienda las instrucciones que da la Fiscalía contra Secuestros y la asesoría por parte del Comando Antisecuestros. Cuando nos hablas de imitadores, obviamente aquí pasa lo mismo que la extorsión, pero ¿quiénes son esos, los imitadores? Bueno, tenemos dos clases, en este caso, de victimarios, que son los organizados y los oportunistas. Los organizados son los que planifican el hecho y lo ejecutan. Y posteriormente tenemos los oportunistas o los imitadores, que ese término se da más en la extorsión, pero nosotros determinamos que es la gente que anda verificando en las redes sociales, como dicen unos en la pena y otros en la pepena. Entonces empiezan a verificar esa información y al momento de ver este tipo de post en las redes sociales empiezan a exigir dinero a cambio de una información que no tienen. Un caso importante también y también un consejo que se le da a la población es de que importante recibir esa prueba de vida o prueba de posesión, que se da por medio de una llamada o una fotografía y establecer bien si es la propia víctima la que está, en este caso, pues, en dichas pruebas. Pero importante no hacer pagos tampoco anticipados, que no tengan conocimiento las autoridades, porque a veces la familia se anticipa. Y como realmente uno no está en esa situación, pero ellos a veces indican es que usted no está sintiendo lo que yo siento porque no es su familiar, pero realmente nosotros, el consejo que le damos es de que puedan atender las instrucciones que nosotros le damos juntamente con el Comando Antisecuestros, no se anticipen y que nos informen todo lo que está sucediendo porque realmente eso es pieza fundamental en una investigación contra secuestros. Cabeza fría, ¿verdad? Obviamente, pues como lo dice acá el experto, y la persona se va a sentir angustiada de que su familiar está desaparecido, pero entiendo yo que el imitador no tiene secuestrada a la persona, solo está fingiendo que está secuestrada, Es ¿verdad? correcto, esto es para poder obtener un lucro injusto a base de lo que está padeciendo la familia víctima. Que prácticamente si la persona paga, podría configurarse en un delito de extorsión. En efecto, sí, la persona que está incurriendo en este tipo de obtener un lucro injusto a base de una información falsa estaría incurriendo en el delito de extorsión. Y lo hemos, en este caso, hemos podido procesar a personas que se involucran en este tipo de acciones. Es importante hacerle ver que realmente la Fiscalía contra Secuestros ya no está, en este caso, apartándose de este tipo de investigaciones, sino sí está procesando a las personas por delitos de simulación de delito y, en este caso, el delito de extorsión. ¿Qué cambios considera Mili que podría fortalecer a la lucha contra el secuestro? Bueno, la fortaleza, en efecto, nosotros, pues como Fiscalía contra Secuestros, hemos fortalecido en este caso por medio de capacitaciones. Y asimismo también es importante por la creación de estos nuevos equipos que se han adherido a la Fiscalía porque están bajo, en este caso, las instrucciones de la Fiscalía contra Secuestros. Entonces, realmente esa capacitación que nosotros hemos tenido y por el apoyo del Comando Antisecuestros, hemos tenido bastantes resultados positivos, que a veces la gente se asombra. Dice, miren ustedes cómo lograron dar con la víctima, pero realmente esas técnicas de investigación científicas han sido de suma ayuda para la Fiscalía y poder obtener, en este caso, la liberación de las víctimas con vida. Muy bien. Realmente a mí me gustaría que al final nos pudieras explicar, obviamente, pues cuando se da el secuestro, los familiares angustiados, se da el proceso y todo, pero que pudieras explicar cómo se lleva a cabo un proceso de secuestro ya en el litigio, hablando en el juzgado, cómo se lleva a cabo y hasta dónde llega el fiscal que toma el caso, porque obviamente me imagino que cuando a ustedes les llegan un caso, se le asigna a un fiscal y esa persona lo lleva al final o va cambiando. Sí, el protocolo que nosotros llevamos en la Fiscalía contra Secuestros, al momento de recibir la denuncia, pues hay un fiscal de turno 24 horas, los 365 días del año. Entonces, al momento que se tiene la información, el fiscal que está de turno, con su equipo de trabajo, inicia con las diligencias que son primarias o urgentes. En este caso, la solicitud de cámaras, tomas de declaración, si la víctima apareció, mandarla a INACI para un reconocimiento médico legal. Es decir, esas son las diligencias básicas que el fiscal de turno realiza. Todo lo que es procesamiento de escena también lo realiza el fiscal de turno. Ya posteriormente, cuando se han culminado con esas diligencias protocolarias, se asigna a un fiscal que va a ser el encargado de dirigir la investigación y en este caso, pues la persecución penal en contra de los posibles victimarios que en este caso pues estén vinculados al caso. ¿Qué departamento es el que refleja más secuestros a lo largo de tu trayectoria en la fiscalía? Bueno, últimamente hemos tenido una incidencia de secuestros en el área de Izabal, área de Escuintla, área de Huehuetenango, áreas fronterizas, porque ahora últimamente se está dando el secuestro de migrantes.
importante ese tema también, pero esos son los departamentos críticos. Santa Rosa también se ha tenido una incidencia verificativa en cuanto al delito de plagio y secuestro. Yo vi la vez pasada que hubo un menor que estaba el autosecuestro, ahí traía el autosecuestro, estaba solicitando a sus padres que le dieran una cantidad de dinero porque él estaba secuestrado. ¿Cómo reaccionan ustedes en ese caso? Bueno, cuando en este caso los victimarios son menores de edad, nosotros remitimos a la fiscalía competente, que es en este caso la fiscalía que conoce de menores o adolescentes en conflicto con la ley penal, y ellos ya se encargan de conocer. Pero sí, ahí sí se comete el delito. Sí, por supuesto, ahí existe un tipo penal o una acción criminal por parte del menor o adolescente. Sí, a los menores, si mejor quieren dinero, pídanlo. No cometan un delito, porque lo decíamos nosotros en un podcast anterior, y a veces uno considera de que está haciendo bien las cosas o de broma en broma se cometen delitos y ya el Ministerio Público obviamente va a perseguir. Eh, ¿Qué logros ha tenido la Fiscalía de Secuestro en el Ministerio Público durante tu gestión? Bueno, nosotros hemos en este caso ya tenido sentencias condenatorias en contra de estructuras que se dedican al secuestro de migrantes, y específicamente también tuvimos la reciente liberación de personal fiscal en el área de San Marcos a cargo del fiscal contra secuestros encargado del despacho. Él estuvo al frente de esa investigación, y actualmente pues mi persona llevamos investigaciones de incidencias de la banda Los Fronterizos, que es una banda dedicada al secuestro de personas de nacionalidad extranjera y personas migrantes en el área en este caso, de Huehuetenango. Que mucho se ha hablado también de los migrantes, el riesgo que corren. Yo creo que ahora ya en todos los países, dependiendo desde dónde vengan, ¿verdad? Ahora se está dando aquí en Guatemala. Anteriormente se escuchaba en México, que era donde los secuestraban, ahora se está dando hasta acá en Guatemala. ¿Qué consejo le darías a esa gente que está migrando? Que obviamente, pues nosotros acá pudiéramos decir, no hay necesidad que viajen a Estados Unidos, pero ahora las reglas para entrar a Estados Unidos se complican cada vez más. ¿Qué consejo les podrías dar a esas personas que quieren irse para Estados Unidos y vienen de otro país? Bueno, es importante. Es difícil dar un consejo porque realmente lo que uno les podría aconsejar a ellos no es lo que a ellos les conviene o lo que están buscando, porque realmente esa gente lo que busca pues es el sueño americano, que no es ni tan sueño actualmente, pero porque realmente el llegar hacia Estados Unidos se vuelve una odisea y realmente una película de terror, porque tienen que pasar, aparte de las grandes cantidades de dinero que tienen que hacer efectivo para los alias o los coyotes. Realmente el enfrentarse a estructuras en el lado territorio ya fronterizo es muy importante. El consejo básico que yo les podría dar realmente es que no se movilicen o no utilicen ese mecanismo de migrar hacia otro lado, porque sí se enfrentan a estructuras delicadas. Actualmente hemos tenido investigaciones de familias peruanas, familias colombianas, ecuatorianas que deciden pasar por Guatemala con supuestos fines turísticos, y realmente lo que deciden es irse hacia Estados Unidos, pero se enfrentan a poder ser víctimas de secuestro. ¿El Ministerio Público trabaja alguna campaña para prevenir el delito de secuestro? Realmente nosotros siempre hemos tratado de trabajar ese tipo de fortalecimientos. Sin embargo, nosotros tampoco nos podemos dar a conocer las diligencias de investigación técnico-científicas que utiliza la Fiscalía a efecto de poder no dar, en este caso, mecanismos a estas estructuras, ¿verdad? Porque realmente esas estructuras cada vez se van fortaleciendo, se van actualizando. Entonces nosotros somos bien eh, privativos de esa información a efecto de no entorpecer una investigación futura o bien nuevos casos de secuestro. Sí, y estos espacios se dan para que usted conozca el tema del secuestro y al final usted tenga esa precaución y no sea víctima de eso. Para ir finalizando, Lick, ¿qué consejos les darías a la población guatemalteca para que no sea víctima de un secuestro? Bueno, muy importante a la población, pues inicio a darles ese consejo importante si salen por ejemplo, de sus hogares, de sus trabajos. Realmente no es tan recomendable hoy en día esas plataformas en ciertos horarios. Realmente es importante también que empiece la gente a buscar otros mecanismos de poder trasladarse. Es difícil decirles no utilicen una plataforma, pero actualmente se está viendo esa incidencia. Otro consejo que les doy, pues realmente no estar publicando en redes sociales por dónde se movilizan, qué estudian, dónde trabajan, los colegios de los menores de edad, importante y básico, porque realmente ahí es donde van
perfilando a estos victimarios, esas víctimas potenciales para poder ser, en este caso, víctimas de secuestro. Y por último, pues confiar en las autoridades, utilizar las plataformas y mecanismos que el Ministerio Público ha puesto a disposición de toda la población. En línea se puede incluso poner la denuncia y pues confiar en este caso en el comando antisecuestros al momento de ser asesorado cuando estemos enfrentando un tema de estos de secuestro. Muy bien, Lick, te agradecemos bastante. Para que la gente te conozca un poco, ¿quién es licenciado Sebastián de Paz? ¿Qué ha hecho en el Ministerio Público y cuántos años de experiencia tiene en este delito? Gracias, Lick. Realmente he tenido ya más o menos la trayectoria de 10 años en el Ministerio Público. He estado en diferentes fiscalías, Fiscalía contra Delitos de Lavado de Dinero u otros activos, extinción de dominio, también en Fiscalía de Distrito Metropolitano, pues ahí en este caso delitos comunes. También he estado en Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros y actualmente pues ya en el área de Fiscalía contra Secuestros a cargo de un equipo de persecución penal. Una gran trayectoria en el Ministerio Público y se nota tu experiencia, la verdad. Te agradecemos bastante que hayas venido a colaborar acá para poder informarle al guatemalteco sobre este tema tan delicado que es el secuestro. ¿Algo que quisieras agregar antes de terminar, Edith? Gracias, Lee, Ariel. Pues yo agradecido por esos espacios, son sumamente importantes porque a veces realmente las familias víctimas de este delito desconocen cómo actuar, qué hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Realmente yo agradezco mucho, te felicito, realmente este podcast le he dado seguimiento y ha sido bastante efectivo a poder darle a conocer, en este caso, a la población distintos temas legales. Entonces, muy amable, te agradezco y pues estamos siempre a las órdenes. Excelente. Aquí, pues el objetivo fundamental es que usted, ya llegando a este momento, usted pueda decir, pues ahora yo sé de secuestro. Y no lo hacemos con el fin de bromear, no que simplemente con el fin de que usted prevenga ciertas situaciones que estamos pasando acá en Guatemala. Y nada más, Milik, para cerrar. Pues un saludo para todos, sigan a este canal, ahora sí, ya sabemos de secuestro. Excelente. A ustedes les pedimos que nos sigan, que le den clic a la campanita para que les aparezca cualquier video que nosotros estemos subiendo y que nos escriban y nos coloquen ahí qué tema les gustaría que hablemos o de repente algún invitado favorito que ustedes tengan y lo traemos al set. Gracias por estar acá, nos vemos a la próxima y ahora pueden decir, ahora yo sé de secuestro.